Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una muy buena semana y de nuevo estén listos para acercarse a Dios por medio del estudio de su palabra. Hermanos, muchos saludos a todos y un abrazo muy fuerte a toda la familia. Si tienen sus Biblias, vamos juntamente al libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Hermanos, la semana pasada empezamos el cuarto punto del bosquejo de capítulo 1, que es descansen en la verdad divina, de versículos 19 al 27. Y estudiamos de versículos 19 al 21 la semana pasada. Entonces, eso es lo que terminamos. Vamos a continuar con el versículo 22 para adelante y leer de versículo 22 al 27 para comenzar. Dice la palabra: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, creo que esta mañana vamos a poder terminar de versículo 22 al 25. Y el enfoque en esa sección de la Escritura sería ser hacedores de la palabra de Dios. Pero antes de continuar, vamos a pedir la bendición del Espíritu Santo de Dios sobre nuestro tiempo en la Biblia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Gracias por cada oyente. Ahora te pido bendiciones sobre cada uno, entendimiento sobre cada uno y obediencia en la vida de cada uno, Señor. Señor, queremos, como dice la palabra de Dios, queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Queremos ir mucho más allá de solamente escuchar o oír la palabra de Dios. Queremos obedecerte y hacerlo de todo corazón. Y por medio de nuestra obediencia, Señor, queremos brillar tu gloria delante de este mundo tan oscuro. Entonces, Señor, por favor, bendice nuestro tiempo juntos. Ayúdame a mí. Quiero comunicarme eficazmente, claramente, poderosamente. Y quiero hacer todo para la gloria tuya. Y en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces, dice versículo 22 acá. Empezando en el versículo 22, dice: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores y no solamente oidores. Hermanos, si la iglesia cristiana podría agarrar esta verdad de la palabra de Dios, creo que ese cambio en sí cambiaría la situación entera de nuestro mundo. Me encanta lo que dice este comentarista.
acerca de lo que estamos viendo en ese pasaje. Dice, muchas personas tienen el concepto erróneo de que el escuchar un buen sermón o estudio bíblico las hará crecer y obtener las bendiciones de Dios. No es el escuchar, sino el hacer lo que trae bendición. Y hermanos, yo diría a ese comentario, amén. Creo que ustedes dirían lo mismo. Hacedores y no solamente oidores. Hermanos, oír es recibir la información, mientras hacer es ponerlo en acción. Son muy diferentes el oír y el hacer. Por ejemplo, vea los pasos necesarios en la vida del hacedor. Si tiene sus Biblias, vamos juntos al libro de los Hechos, Hechos 18, 26. Y vamos a correr porque tenemos mucho que hacer, mucha escritura que vamos a leer. Hechos 18. Aquí, hermanos, podemos ver que los pasos necesarios en la vida del hacedor son oír, primero; recibir, segundo; y retener, tercero. Hechos 18, 26, hablando del oír, podemos observar lo que dice la palabra. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y cuando Aquila y Priscila, ¿qué es lo que dice? Le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Eso nos da la idea de esas dos personas haciendo ¿qué? Haciendo nada, literalmente, sino escuchando. ¿Escuchando qué? El mensaje de Dios. Entonces, y querían, parece, escuchar un poquito más, y por eso le tomaron aparte y les pusieron con más exactitud, como dice la palabra de Dios, el camino de Dios. Oír es recibir, oír es escuchar, oír es escuchar la información. Pero hermanos, en los pasos necesarios del hacedor tenemos oír, recibir y retener. Y yo les digo, y eso es importante, es posible oír y no recibir. Vamos a Lucas 8:12. Lucas 8:12, vea lo que dice la palabra de Dios. Es posible oír y no recibir. Y los de el Señor aquí hablando en la parábola del sembrador, Él dice, y los de junto al camino, estos son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Entonces, oyen ellos, pero no reciben. Vamos a ver que recibir es sinónimo de creer. Entonces, el primer paso en la vida del hacedor es oír, tener la disponibilidad de escuchar la información. Segundo, lo necesario es recibir, oír y después recibir. Y como le dije ahorita, recibir es sinónimo de creer. Lo vamos a ver aquí en Juan 1:12. Vea lo que dice. La vida del hacedor. Eso es lo que queremos ser, hacedores y no solamente oidores. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando acá de Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, y nos da claridad y clarificación acá acerca de recibir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
oír, recibir, o sea, creer. Y después dice la palabra de Dios, en cuanto a la salvación, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nos transforma en el momento de creer, de recibir la información que hemos escuchado. En ese caso, que Jesucristo es el Salvador y nuestro Salvador personal. Bueno, pero hermanos, como les dije antes, es posible oír y no recibir. También es posible recibir y no retener. Vamos a Lucas 8:13 otra vez, la parábola del sembrador. Lucas 8:13 dice: y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Se apartan. Entonces, hermanos, es posible oír y no recibir. Es posible recibir y no retener. Y eso es lo que queremos ver ahora. Puede quedar allá en Lucas 8. Retener, hermanos. Esta palabra viene de la palabra que significa guardar. Retener, guardar. O sea, poner en práctica. ¿Cierto? Eso es la idea principal. Ser no solamente oidores, sino hacedores. Los 3 pasos necesarios en la vida del hacedor: oír, recibir y retener. Lucas 8:15 dice: mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Retener, hacer, ser hacedores, hermanos, eso tiene que ver con nuestra vida cristiana. Eso tiene que ver con dar fruto en la vida cristiana. Y hermanos, cosecharemos. Es solamente cuestión de tiempo. Vea lo que dice Gálatas 6:9. Gálatas 6:9, vamos allá. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, ser hacedor trae recompensa, trae fruto, trae bendición, y vamos a verlo un poquito más tarde en el estudio. Pero el punto principal en el versículo 22 de Santiago 1 es: Dios quiere que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Oír, recibir y retener. Siguiendo adelante en el versículo 22, la segunda parte: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, ¿sabe que es posible engañar a sí mismo? Yo sé que muchos de ustedes en este momento están viviendo de cierta manera, y en su propia mente, en su propio corazón, ustedes piensan que el vivir que usted lleva en ese momento está bien delante de Dios. Pero no lo es. No lo es. ¿Qué están haciendo? Engañándoos a vosotros
mismos. Es posible engañar a sí mismo. Hermanos, es posible engañar a los demás. Porque nosotros somos seres humanos. No podemos leer ni entender los motivos, intentos de los corazones de los demás. No somos como Dios. De esa manera no podemos hacerlo. Entonces a veces nos engañamos por los demás. Es posible engañar a los demás. Hermanos, un ejemplo. Siempre, para mí es una advertencia. Cuando una persona nueva llega a la iglesia y de repente empiezan a hablarme de las tantas cosas que tienen para ofrecer a nuestra iglesia. ¿Sabe qué? Y eso es justamente, después de llegar. Llevan 2 semanas allá en la iglesia. Empiezan a hablarme sobre su experiencia pasada. Pastor, yo era líder en la otra iglesia donde asistía. Pastor, yo puedo tocar los instrumentos. Pastor, yo puedo cantar como profesional. Pastor, es que yo tengo el don de enseñar. Entonces, pastor, yo quiero que sepa que yo puedo predicar como nadie. Para mí, eso es como... Ok, gracias. Es una advertencia. Y de alguna manera, la gente está revelando su corazón, qué es lo que quieren hacer, no todo el tiempo. A veces la gente tiene motivos puros, pero muchas veces la gente, por declarar sus dones y habilidades, rápidamente después de llegar, ¿qué están tratando de hacer? Engañar al pastor y ganar un puesto de liderazgo. Entonces, hermanos, es posible engañar a los demás, pero ¿sabe qué? No es posible engañar a Dios. Es imposible que engañemos a Dios. Vamos a Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Vea lo que dice la palabra de Dios acá. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, así es. Podemos jugar con nosotros mismos, podemos jugar con la mente de los demás, pero no podemos engañar a Dios. Y en el ejemplo que mencioné con la gente como tan emocionadas, pues para hablar de sí mismo al pastor. En la mayoría de los casos, la gente que habla así, ¿sabe qué? Se van. Porque no están allá para el Señor, están allá para sí mismo. Ojo con eso. Bueno, siguiendo adelante, Santiago 1, 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Hermanos, 2 puntos importantes aquí. Leyendo y estudiando, investigando un poquito. Nosotros tenemos una idea de lo que es un espejo cuando nosotros pensamos en ese término, en esa palabra. Pero hermanos, tenemos que recordar que estamos hablando de una época hace 2000 años. Hace 2000 años. Entonces, 2 puntos importantes aquí. Podemos hacer 2 aplicaciones diferentes. Pues parecidas pero diferentes. Los espejos antiguos eran hechos de metal, y por eso mostraban una imagen distorsionada. Entonces, hermanos, los oidores de la palabra son como las personas de la antigüedad que se miraron y vieron la imagen y se fueron
después pensando delante de la gente, delante de todos los demás, que fueron los más bonitos, pero se olvidaron de la imagen distorsionada que mostró el espejo. Segundo, los espejos modernos reflejan cada detalle con una perfecta imagen. Los espejos de nuestra época son muy diferentes. Muestran una imagen perfecta con todos los detalles. Hermanos, los oidores de la palabra son como nosotros hoy en día y nuestros espejos. Nos bañamos, ¿cierto?, en la mañana y nos miramos en el espejo y pensamos, es que yo soy uno de los más bonitos, no tan fuerte, es que soy lindo. Nos miramos en el espejo y pensamos que todo está bien, ¿cierto? Que todo está bien, pero al salir y enfrentar a los demás, nos olvidamos de la imagen que nos mostró el espejo. Ojo con eso, porque eso es la verdad. El espejo, hermanos, literal, el espejo refleja en cada uno de nosotros los más leves detalles, tanto del rostro como del cuerpo, mostrando las imperfecciones en que a veces nos encontramos frente a Dios. O sea, tiene una aplicación espiritual. ¿Sabe qué? Quiere ser realista. Quiere una mirada a la realidad. Puede sonar un poquito chistoso, pero después de salir de la ducha, una vez, tira la toalla a un lado y párese allí delante del espejo, totalmente desnudo, y mírese cada detalle. Las piernas, a veces las personas tienen piernas de tamaños muy raros, distorsionados, o muy pequeñas, muy flaquitas, ¿cierto? Miramos, si nosotros miramos al estómago, hay unas curvas allá que no queremos mirar, ¿cierto? Pero con la ropa puesta, nadie puede mirar todo eso. Es una realidad lo que muestra el espejo. Miramos un poquito más arriba, miramos nuestra cara. Yo pienso en los espejos que tienen las mujeres y que usan para maquillarse. Usted puede ver cada detalle de su frente aquí. A mí no me gusta mirarme pues en un espejo así, en la nariz. ¿Sabe qué? Si nosotros nos miramos a la nariz de súper cerca, no lo queremos mirar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el espejo muestra todas las imperfecciones. Entonces, hermanos, solo oír lo que dice Dios, y eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿cierto? Solo oír lo que dice Dios sobre nosotros sin hacer nada para corregirlo, nos olvidamos de nuestras imperfecciones y quedamos con nuestra imagen espiritual fea.
Eso es lo que pasa cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros miramos la palabra de Dios. Nos habla, nos muestra quiénes somos, nos muestra nuestras imperfecciones, todas las cosas en el rostro que no queremos ver, todas las curvas que tampoco queremos ver, y todas las proporciones en nuestro cuerpo que no queremos ver. Hablando obviamente espiritualmente, eso es lo que habla Dios en su palabra de nosotros. Eso es lo que Él dice. Y si somos oidores, escuchamos y nos vamos y nos olvidamos de quiénes somos. Hermanos, recuerde que Dios quiere que seamos conformados a su imagen. Romanos 8:29, vamos allá, Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. O sea, Dios quiere, hermanos, en nuestra santidad acá en la tierra, en nuestra vida diaria aquí en la tierra, Dios quiere que seamos como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que mostremos a los demás con nuestra imagen espiritual? Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 16. Hermanos, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es la imagen que el Señor quiere que reflejemos a los demás? La santidad. La santidad. Ahora, ¿cuál imagen está reflejando usted? ¿La santidad? ¿El cristianismo? ¿La espiritualidad? ¿La obediencia por su comportamiento? ¿O lo contrario? Ustedes lo saben. Ustedes saben si su vida refleja lo correcto según la palabra de Dios o no. Dice, siguiendo, Santiago 1, 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira y persevera. Aquí dice mirar atentamente en la perfecta ley. Hermanos, aquí eso es mirar intensamente. Eso quiere decir mirar intensamente, como mirar algo con lupa, con una lupa. Espiritualmente, hermanos, la idea es inclinarse para mirar, para meditar, para asimilar la palabra de Dios. Y hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer si solamente gastamos 5 minuticos en la palabra de Dios cada día? O 15 minuticos en la palabra de Dios. No lo vamos a poder. Entonces vamos a caer en la trampa de ¿qué? Ser oidores ese día y no hacedores. Mirar atentamente en la perfecta ley. Y dice persevera.
Hermanos, perseverar es no solamente observar una vez, es quedar con la mirada totalmente puesta en la verdad. Perseverar es continuar en la obediencia al Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, vea lo que dice que vendrá como resultado. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, si lo hacemos así, mirar atentamente en la perfecta ley, como con lupa, y si perseveramos, dice la palabra de Dios, seremos bendecidos, no en nuestro conocimiento, sino en nuestro hacer. Eso quiere decir que vamos a dar fruto en la vida cristiana. Vamos a dar fruto. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él quiere que llevemos su imagen a ese mundo tan oscuro y que nuestra obediencia sea de tal forma que Él nos pueda bendecir de una manera sobrenatural y maravillosa delante de los demás. Y llevamos fruto y damos fruto. Eso es lo que Dios quiere. Eso es ser hacedor y no solamente oidor. Hermanos, recuerde lo que nos dijo Pablo en 1 Corintios 15, 58. Él dice allá: así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hacedores, no solamente oidores. Hermanos, dar fruto en la obra del Señor, dar fruto en nuestra vida espiritual personal, a veces demora un poquito. Y por eso, si tomamos todo el contexto de lo que Santiago nos está diciendo en capítulo 1, podemos entender del por qué Él nos habló de que antes de ser hacedores, antes de dar fruto, Él nos habló de la paciencia, de dejar que Dios haga su obra perfecta en nosotros, que nosotros tengamos la paciencia, porque sabe que, hermanos, en la vida cristiana, la voluntad de Dios es que seamos conformados a la imagen de Dios y que demos fruto. Pero si no tenemos paciencia, por eso hay tantos cristianos hoy en día que empezaron muy bien la vida cristiana, pero no han terminado o no terminaron. ¿Por qué? Falta de paciencia. Entonces, hermanos, oidores no queremos ser oidores, queremos ser hacedores, que es la combinación de oír, recibir, o sea, creer, y retener. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana que nos has dado. Por favor, bendice cada palabra hablada a la gente. Y Señor, que como pueblo, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que pongamos en práctica
toda la verdad que hemos aprendido, Señor. Si somos honestos, tenemos mucha información espiritual que conocemos, pero tenemos poca información espiritual que hemos aplicado personalmente en nuestra vida. Ayúdanos a ser hacedores. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar. Vamos a tomar un receso antes del culto principal. Que Dios los bendiga.